¿por qué se le da tanta importancia a la necesidad de difundir estas enfermedades cardiovasculares? Las enfermedades cardiovasculares son por lejos las que más generan muerte prematura en el ser humano. Mucho más frecuente son las causas de muerte cardiovasculares que el cáncer o que las enfermedades respiratorias. Y ahí radica la importancia de luchar contra estas enfermedades cardiovasculares, como son el infarto agudo de miocardio, como son los accidentes cerebrovasculares, tanto isquémicos como hemorrágicos, las arritmias. Y esas enfermedades cardiovasculares lo que hacen además no solamente generar una alta tasa de mortalidad, como te decía, por lejos, por encima de las enfermedades cancerígenas, sino que además son altamente invalidantes. Aquellos pacientes que no han tenido un deceso pueden quedar con secuelas graves para toda la vida, y con lo cual genera un enorme pozo económico en aquellos países donde estas enfermedades cardiovasculares no se controlan adecuadamente. Y estas son enfermedades que tienen una raíz o provocadas o producidas por una serie de cualidades, de variables, que llamamos factores de riesgo, que son aquellas características que tiene que controlar un paciente para evitar llegar a estas enfermedades cardiovasculares. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que hay que controlar? La hipertensión, la diabetes, el sobrepeso y la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, que es el hecho de no hacer actividades físicas frecuentemente. Y estos factores de riesgo son como una especie de controles, como si fuese una gran cabina de avión en donde uno tiene que ir controlándolos para que el avión llegue lo más lejos posible y en buen estado. Cuando esto no ocurre, es que empezamos a tener las enfermedades cardiovasculares. Doctor, usted que tiene una vasta experiencia en este tema, ¿se tiene una estadística de cuántas personas, cuántos misioneros mueren por año, cuántos argentinos? Bueno, las estadísticas dicen de que las enfermedades cardiovasculares tienen aproximadamente, ocupan el 70% de las muertes totales en nuestro país, y Misiones no está ajeno a esto, entre el 70 y el 74%. Fíjense que son muertes prematuras, donde compartimos muchas, de acuerdo a la zona y de acuerdo a la época del año, compartimos incidencia de mortalidad con los accidentes de tránsito. Pero como los accidentes de tránsito no son enfermedades, cuando hablamos de enfermedades estamos hablando de las cardiovasculares como las más frecuentes. Esto hace que se realce la importancia de las enfermedades cardiovasculares por encima de cualquier otro evento que pueda llegar a ser tanto el desenlace del óbito como provocar una parálisis o algún problema de por vida que sea invalidante. Bueno, ¿de qué manera afectó este tiempo de pandemia, ¿no?, que arrancamos allá por el marzo del 2020? ¿Cómo afectó a las personas que sufren del corazón? ¿Eso se ha potenciado el número de problemas en las personas con problemas del corazón? La pandemia lo que ha generado es una conducta ambivalente, si se quiere. Por un lado, ha retrasado la consulta de las personas que necesitan llegar hasta el hospital, hasta el consultorio del médico. Durante estos 2 años que llevamos de pandemia, las personas se han visto con la necesidad de quedarse en su domicilio, tal vez por temor, o a veces por prescripción médica. Y eso ha generado que muchos pacientes no lleguen a la consulta adecuadamente. A veces hemos tenido antecedentes, historias de pacientes que han quedado con dolor de pecho, sufriendo en su domicilio por miedo a salir
hacer una consulta médica en un hospital porque el hospital estaba abarrotado de pacientes respiratorios con COVID. Hemos tenido esos casos, hemos tenido casos de servicios que han tenido que dejar de trabajar, de servicios en hospitales que han tenido que dejar de trabajar adecuadamente para las tareas para las cuales han sido creados, ya sea los oncólogos no han seguido viendo a los pacientes oncológicos, los cardiólogos muchas veces, el caso mío, yo trabajo en Puerto Rico, estoy en este momento en el hospital de acá de Puerto Rico, y hemos tenido que relegar horas de trabajo de cardiología, como en mi caso, a dedicarme a atender a enfermos respiratorios. Con lo cual son horas de trabajo que uno no le dedica a lo que es la especialidad de cada uno, sino específicamente a los que son enfermos de COVID. Y por otro lado, los pacientes que han pasado por esta pandemia también han visto la necesidad de poder resguardar su calidad de vida, porque si hay algo que esta pandemia nos demostró es que somos todos vulnerables a la muerte y que no existen ni clases sociales ni clases políticas y que todos podemos caer revolcados en el mismo lodo. La idea de esta pandemia fue de darnos la idea de vulnerabilidad, y en esa vulnerabilidad, cuando uno supera o superó la enfermedad del COVID o superó la pandemia, ahora puede decir, bueno, ahora me voy a dedicar realmente a cuidar mi vida porque veo que la puedo perder en cualquier momento, y ahora es el momento de poder dedicarme a hacer controles adecuadamente de análisis de sangre, radiografía, electrocardiograma, para ver cómo estoy en el resto de las cosas. Es como que los ha alimentado a los pacientes como para darle nuevas energías y decir, bueno, ahora voy a poner el motor como corresponde para ver si estoy bien para seguir adelante. Así que la pandemia ha generado eso, ha retrasado la consulta en muchos casos, ha distraído la atención de los médicos hacia la parte respiratoria. Hemos tenido que aprender de cero esta enfermedad, pero por el otro lado le da más sabor de vida a la propia vida. Entonces ahora que vamos a empezar esta campaña nueva de este año, bueno, la idea es recordar a la gente la necesidad de que haga las cosas bien para que pueda seguir adelante. Bueno, doctor, para finalizar, agradeciendo su gentileza, usted habló de los controles. ¿A partir de qué edad debemos comenzar a hacer los controles que tienen que ver con las enfermedades del corazón? Y por último, ¿qué debemos hacer como para prevenir? ¿Qué debemos hacer para mantener el corazón saludable? Bueno, muchísimas gracias, porque eso resume la importancia de lo que es esta Semana del Corazón. Nosotros tenemos que mantener estos factores de riesgo, conservar estos factores de riesgo lo más adecuados posible dentro de parámetros normales. Controlar y hacerse controlar las presiones arteriales, no a diario, pero sí frecuentemente. El 30% de la población argentina es hipertensa. Eso quiere decir que, y de los misioneros lo mismo, quiere decir que de 3 de cada 10 vecinos que vemos pasar por nuestra casa tienen o pueden tener hipertensión arterial, y es una enfermedad que no se manifiesta fácilmente. Entonces hay que salir a buscar cómo, haciendo los controles. Controlar el toma de presión arterial adecuadamente, periódicamente, cada tanto, por lo menos una vez por mes, hacerse esos controles con algún vecino en un centro de salud o con su médico de confianza. Controlarse una vez por año con un análisis de sangre para ver cómo están los colesteroles, que son las grasas en sangre circulante, los colesteroles malos como el LDL, colesterol total, los triglicéridos. Ver si esos parámetros de grasa circulante están más o menos dentro de los esperables para cada edad, la edad de cada uno. Si es que el paciente tiene antecedente de diabetes o ya está promediando los 40 años, hacerse un análisis de sangre para ver cómo están los niveles de glucemia en sangre. Por supuesto que salir a hacer actividades físicas es lo ideal, pero si yo no puedo hacer actividades físicas porque mi condición laboral no me deja, porque vengo cansado a mi casa, estoy todo el día en un trabajo donde estoy sentado todo el tiempo, bueno, entonces en el trabajo
a tratar de que mi cuerpo se mueva permanentemente o lo más que pueda. Particularmente yo tengo mi consultorio en privado, lo tengo a cerca de 5 metros retirado de la puerta, para que me obligue a levantarme, a ir a buscar y a llevar al paciente a la puerta acompañándolo, porque de esa manera camino y me obligo a caminar. Cosas como esas son las que hacen de que uno pueda salir de otro factor de riesgo, que es el sedentarismo. Lo que se recomienda es que con una regla de tres veces por semana, por lo menos, caminar 30 minutos cada día, y hacer de esos 30 minutos 10 minutos de actividad física enérgica, que puede ser baile, saltos, y esa actividad física aeróbica permite también no solamente bajar las presiones arteriales, bajar los niveles de colesterol, bajar los niveles de azúcar, sino que hace que el corazón, pues es un músculo, pueda ejercitarse de una mejor manera. Estas son regulaciones habituales que las tenemos en nuestro alcance, también como reducir los niveles de comida con grasa saturada que tengamos a diario, reducir los niveles de alcohol para que la ingesta de alcohol sea leve o apenas moderada, y dejar el hábito tabáquico. Con que uno deje el hábito tabáquico, por más que haya fumado más de 20 o 30 años, uno ya ha comprobado de que después de 15 años de haber dejado el hábito tabáquico, se reducen notablemente las enfermedades cardiovasculares. No solamente la persona que deja de fumar, sino los que están alrededor. El cigarrillo es uno de los factores de riesgo que mejor se ha trabajado y que mejor se ha demostrado que cuando se lo deja, genera enormes beneficios para la población. Así que, bueno, en esto se resume las conductas que tenemos que tratar de hacer los argentinos, los misioneros, para mejorar, optimizar la salud de cada día. Doctor, ¿a partir de qué edad entonces comenzamos a hacer los controles? A partir de los 35 años de edad, en el caso de los hombres, a partir de los 40 o 45 años en el caso de la mujer, especialmente en el caso de la mujer, cuando empieza a tener sus periodos perimenopáusicos, ahí es donde más hay que incentivar a la mujer para que haga los controles adecuadamente. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Le mandamos un abrazo enorme desde Candelaria, muy amable. Bueno, muy agradecido y muchas gracias por la herramienta que prestan para esta semana tan importante para la salud cardiovascular en todo el país, sobre todo acá en Misiones.